Hola estudiantes, bienvenidos a la última clase del segundo periodo académico del 2020 de su espacio pedagógico favorito, Zoología. Hoy en una tarde de mucha lluvia por el asunto Nana, tormenta tropical, huracán. La verdad no estoy enterado qué es lo que está pasando, pero está lloviendo. Así que si se va la luz, mi culpa. Y hoy es nuestra última clase. ¡Wow! ¿Cómo se fue ya el periodo académico desde el 6 de junio? Fue nuestra primera clase este periodo, ¿no? Por ahí. Imagínense cómo ha pasado el tiempo. Y vamos a cerrar la clase del día de hoy hablando de nosotros, no de mí, porque de mí no. Vamos a hablar de la evolución de los humanos, la evolución de los homínidos y de una manera u otra de la evolución también de los primates. Pero ¿por qué no se quita esto? ¿Por qué no se...? Bueno, en fin, no sé qué está grabando esto. La vez pasada me grabó la pantalla y salía un documento de WordPad, pero bueno. Ahí va pasando una moto y sigue cayendo el agua. Me voy a acercar esto un poquito por si no me pueden escuchar bien. Vamos a bajar un poco la pantalla. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace a un humano un humano? ¿Qué es lo que nos hace seres humanos? Esa es una buena pregunta, porque una idea podría ser la cavidad encefálica más grande, por lo tanto, un cerebro más grande. Bien. Caminar en dos piernas. Pero ya hemos visto de que las aves caminan en dos piernas también, así que eso no necesariamente podría ser. La tercera podría ser el uso de herramientas y la construcción de herramientas. Una cuarta podría ser la capacidad de hablar. Bien. Pero si miramos hasta cierto punto, los chimpancés, nuestros parientes más cercanos, pueden pescar termitas usando una varita y metiéndola en un tronco podrido. Pero no pueden hablar. Y tampoco pueden caminar en dos. Tampoco son bípedos. Tienen que siempre arrastrarse utilizando sus nudillos. Si bien su cerebro es algo grande. Entonces, definitivamente los chimpancés, los orangutanes, los gorilas y los bonobos no son seres humanos. A pesar de que estamos en la misma familia. Estamos en la familia homínide dentro del orden primates. Y en ese orden de los primates hay varias familias, hay muchas familias, pero básicamente hay tres grupos. Está el de los homínidos, que nos contiene a nosotros y los animales que acabo de mencionar, a los monos del viejo mundo, o sea, los monos de África y de Asia, y los monos del nuevo mundo. ¿Y en qué se diferencian los monos del nuevo mundo y del viejo? En que básicamente los monos del viejo mundo tienen cola, pero su cola no es prensil como la cola de los monos que vemos en nuestras selvas. ¿Sí? De hecho, nosotros estamos más emparentados con los monos del viejo mundo que con el mono araña, el mono aullador y el mono cara blanca, que son las tres especies de mono que tenemos en Honduras. Y si hablamos de parentescos y cercanía, nuestro ancestro más cercano en la actualidad, lo que está más cerca de nosotros y está vivo y no es un ser humano, es un chimpancé. Pero eso no significa de que somos chimpancés o que en algún momento del pasado remoto el hombre surgió a partir del chimpancé, porque no fue así. Club Soda es lo mejor que hay, mucho mejor que la Coca-Cola. A ver, una idea previa. Entonces, si
nuestro ancestro más cercano es el chimpancé y después estamos nosotros. Aquí está el chimpancé, aquí estamos nosotros. Significa que aquí tuvo que haber un ancestro para ambos. Totalmente cierto, no hay problema. Y ese ancestro existió hace unos 7 millones de años atrás en África. Pero en el proceso de que surgiera el chimpancé por un lado y los seres humanos por este lado, acá en esta línea aparecieron diversas especies de homínidos. Es decir, especies similares al humano que existieron entre esos 7 millones de años hasta los 200.000 años más o menos en que aparece el hombre moderno. 200.000, 100.000 años difieren en función de la capacidad del hombre y las cosas que hacían en ese momento. Ahora, si la evolución del hombre, si la evolución del humano ha tomado alrededor de 7 millones de años, ¿dónde están los fósiles? ¿Dónde están todos estos? ¿Dónde están los esqueletos completos? ¿Cómo podemos corroborar de que esto fue así y no entrar en controversia con los cristianos recalcitrantes que piensan que la Tierra tiene 7.000 años? Hay gente que piensa eso y pues me imagino que está bien. Y de que el hombre viene de una línea directa establecida por Dios y que la costilla y toda esta vaina. Pero aquí hay que ver también, los mayas pensaban de que éramos hombres de maíz. Y que la versión del lodo que en la Biblia judeocristiana se establece de que Dios hizo al hombre de arcilla, en la cosmovisión de los mayas, los dioses mayas descartaron al hombre hecho de lodo porque se deshacía. Y hay que ver que en otras cosmovisiones, como en la China, fue una diosa que no recuerdo el nombre, quien hizo al hombre de nuevo a partir del lodo, y a la nobleza la hizo bonita, así, con muchos detalles y cositas, y ahí a los plebeyos y la gente común y corriente la hizo a como fueran saliendo, así, al estilo del gobierno. Pero bien, ¿dónde están estos fósiles? Pues la verdad es que hay fósiles, no hay fósiles completos, pero sí hay suficientes fósiles en el registro de por lo menos hace 6 millones de años hacia acá que evidencian el proceso evolutivo de estas diferentes especies de homínidos que llevaron hasta la aparición de nosotros. Pero ¿en qué momento se convirtieron estas especies en seres humanos? ¿Cuándo podríamos decir que fue el momento en que ya no eran homínidos cualquiera, si ya se podría decir esto es un ser humano? Pues es muy difícil saberlo. Es muy difícil saberlo, uno, porque no hay fósiles completos. Sin embargo, la tecnología para estudiar los fósiles ha ido cambiando tanto con los años y las tecnologías digitales y las tecnologías moleculares son tan buenas que hace algunos años podíamos saber de que estos fósiles habían vivido estos organismos que ahora son fósiles, habían vivido hace 1 millón de años, 1.6 millones de años, 2 millones de años, 3.4 millones de años. A partir, por ejemplo, del pedazo de una quijada, del pedazo de un cráneo, de un fémur, de un hueso del brazo, de un huesito de la mano o el pie. Y esta es una cosa que, por ejemplo, los cristianos argumentan mucho en contra de la evolución y dicen, ¿cómo de un huesito de un pie pueden determinar al hombre lo hizo Dios? No, pues, está bien. Pero es mejor tener un pedacito de un hueso y comparar ese pedacito de hueso con todo lo que sea posible y existe y empezar a decir qué es lo que no es antes de decir de este hueso no se puede hacer absolutamente nada. Entonces,
si volvemos al concepto de que un ser humano es un ser humano porque camina en dos piernas, es bípedo, tiene una cavidad encefálica grande y utiliza herramientas y tiene la potestad de hablar, ok, podríamos entonces irnos hacia atrás en el registro fósil y determinar qué especies tenían estas características. Y podemos irnos de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, pero vámonos del pasado hacia el presente. En el año 2000, creo que fue, encontraron en África un fósil de un homínido que vivió hace 6 millones de años. 6 millones de años. Aún vivía en los árboles, como un orangután podría andar, a pesar de que el orangután es una especie de Asia y no de África, pero háganse la idea de que andaba en los árboles. Pero que la inserción de los huesos de su, porque lo que se encontró fue un fémur, la forma de ese hueso, la forma en que se insertan los músculos a la cadera sugiere de que ya empezaba a tener esa transición hacia ser una criatura bípeda. En muchos libros van a encontrar, por ejemplo, la imagen tradicional de que sale una criatura que va caminando en 4 patas y después se va haciendo más erguida. Cuando encuentren esa página en un libro, rompan el libro o arranquen la página porque eso no fue así. Esa era una idea previa a los años 60 de cómo había sido la evolución del hombre y obviamente no fue así. Así que futuros docentes, docentes presentes, no le transmitan esa imagen a sus estudiantes porque eso refuerza el concepto de que el hombre viene del mono, porque el primero que aparece en esa transición es una criatura muy similar a un chimpancé. A pesar de que los chimpancés no son monos, sino que son simios. Chimpancé, orangután, bonobo, gorila y humano, somos simios. ¿Ok? Ah, y en los primates también están los lemures y los tarcires. Se me olvidó comentarles eso. Siempre se me olvidan esos. Esos que cantaban en Madagascar. Todos también son primates. Pero ahorita estamos más en los primates más parecidos a nosotros. Entonces, ¿en qué estaba? Ah, pues no le hagan caso a esa imagen. Pues hace 6 millones de años, el bipedalismo comienza a manifestarse en un organismo que todavía vivía en los árboles. ¿Ok? Entonces, la transición del bipedalismo hacia una masa encefálica más grande, hacia la capacidad de hablar y la capacidad de construir herramientas, es algo que se dio en millones de años. Son 7 millones de años que tuvimos para construir esto. Sin embargo, esto no se puede hacer solo observando un chimpancé, porque el chimpancé también tiene 7 millones de años en estarse convirtiendo en chimpancé. ¿Ok? No es como que el chimpancé ha sido chimpancé 7 millones de años atrás. El chimpancé también ha tenido sus líneas evolutivas que lo llevaron a lo que es hoy. Y a medida que lean libros a lo largo de su vida van a encontrar diferentes teorías de por qué el hombre bajó de los árboles. Y una de esas teorías, por ejemplo, una de las más sencillas de entender quizás, es de que alrededor de hace como 4 millones de años en África, el movimiento de las placas tectónicas movió tanto estas junglas del África ecuatorial que algunas zonas se convirtieron en sabanas y praderas, por lo tanto ya no habían árboles. Estos simios, al verse forzados a pues ya no tener árboles, tenían que arreglárselas y pues caminar para llegar de un árbol a otro árbol o llegar de un parcho de bosque a otro parcho de bosque. Hay diferentes teorías al respecto, algunas tienen que ver con la dieta, otras tienen que ver con todo lo que ustedes quieran imaginarse. Sin embargo, para los que alegan de que el bipedalismo es algo relativamente nuevo,
hay huellas de alrededor hace como 3.4 millones de años en ceniza volcánica. Hubo una erupción volcánica en África y cuando quedó la ceniza fresca, muchos animales caminaron en ella. Caminaron pajaritos, caminaron, qué sé yo, animales. Y hay huellas bípedas muy similares a las huellas que ustedes dejarían cuando caminan en la playa. Hace más de 3 millones de años. Entonces, por lo menos hace 3 millones de años, ya los organismos, los homínidos que existían eran bípedos. Y tenemos esto de corroborarlo a partir del registro fósil de los organismos que vivieron en estos tiempos, o sea, desde 6 millones de años para acá. Ardipithecus, Ramapithecus, Australopithecus, etc. Y cada uno iba mostrando características distintas. Por ejemplo, los más antiguos tenían masa encefálica más pequeña, muy similar al volumen cerebral de lo que hoy tendríamos como un chimpancé. Y de nuevo, comparando tamaños, no estoy diciendo porque estoy diciendo el chimpancé, no estoy diciendo de que, no, entonces era el chimpancé porque el licenciado dijo. No, sino que haciendo una comparación. Y a medida pasaba el tiempo, sus cavidades encefálicas se fueron haciendo más grandes, la forma de su cráneo se fueron haciendo distintas. Y otra cosa que tal vez les va a parecer sorpresa. Estos homínidos de hace millones de años no tenían nuestra altura, eran chiquitos. Medían alrededor de 1 metro, 1,20 m, 1,50 m, los más altos eran como del tamaño de un niño. Había diferencia entre los sexos, probablemente los machos eran un poco más grandes que las hembras. Y si pudieran viajar al pasado y los vieran caminando, dirían como, eso no es una persona, pero no es tampoco un chimpancé. Entonces ustedes quedarían como, ¿qué es eso? Porque se parece bastante a mí, pero ese montón de pelo, pues no se parece tanto a mí. Sin embargo, se parecían genéticamente mucho más a lo que vamos a hacer, mucho más a lo que somos nosotros, a lo que jamás tendríamos con un chimpancé. Pues bien, pasa el tiempo y las cavidades encefálicas se van haciendo más grandes. Nos vamos haciendo más inteligentes, obviamente, por eso es que un cráneo más grande, un cerebro más grande. Cada vez vamos caminando más erguidos, más erguidos, más erguidos. Y el caminar erguidos presenta una relación tan maravillosa con el desarrollo del cerebro, porque caminar erguidos nos libera las manos. Imagínense tener que ir a la pulpería y tener que ir caminando con los nudillos apoyados en el piso. Poco difícil jalar los plátanos y la Coca-Cola y todo lo demás, ¿no? Bastante difícil. Pero si selectivamente cada vez vamos liberando más las manos, caminando más erguidos, además de eso, podemos correr. Además, las manos nos quedan libres y las manos nos quedan con la oportunidad de empezar a hacer cosas con las manos. Y eso hace como, ¿qué hago con esta piedra y qué hago con esta otra piedra? Y de repente están con un pedazo de algo que se están comiendo y le empiezan a dar con la piedra y le empiezan a dar con la piedra y le empiezan a dar con la piedra. La construcción de herramientas. Y para esto estoy hablando hace 1.6 millones de años. Aquí ya estamos hablando de los organismos ya entrados en el género Homo. O sea, no estoy haciendo mucho énfasis en las especies de homínidos que existieron en estos 7 millones de años como tal, porque más que garrotearles un concepto de cuáles fueron, es abrirles la curiosidad de cómo fue que llegamos a estos procesos, cómo fue, por un lado, que bajamos del árbol, cómo fue que comenzamos a usar herramientas. Y por muchos años en África, en Etiopía y en Tanzania y en Kenia, los paleoantropólogos encontraban las herramientas hechas por estos homínidos ancestrales. Encontraban las herramientas de piedra que claramente se miraban de que eran para machacar.
pero no encontraban los huesos, no encontraban fósiles y de repente empezaron a encontrarlos y es lo que llaman ellos la edad dorada de la paleoantropología. Y empezaron a encontrar este montón de huesitos que iban llenando este espacio entre los últimos 7 millones de años y que determinaban la evolución del hombre. Y se dieron cuenta de que no era una línea, así como la muestra el dibujo que los mandé a quemar, sino de que en un mismo momento existieron varias especies de homínidos en el mismo lugar conviviendo. Y no se vayan tan lejos, no se sorprendan. Hace 30,000 años, nosotros también convivimos con otro homínido, pero me adelanto a los hechos. Homo habilis, que fue el primero de los homínidos del género Homo, fue el primero en construir herramientas. Por esto es que ahora ya estaba en el género Homo. Bípedo, cavidad encefálica grande, capacidad de construir y utilizar herramientas. Sin embargo, no podía hablar. Tal vez se comunicaba a través de gruñidos y señas. Algún tiempo después, Homo erectus, que fue el primer homínido en salir de África. ¿Por qué se fue de África? Imagínense ustedes por qué se pudo haber ido de África. Explorar, seguir a las bandadas de animales que se comía, buscar un clima más favorable, huyendo de conflictos con otras tribus de Homo erectus. ¿Por qué pudo ser? No lo sabemos. Pero sabemos que lo hizo porque hay fósiles de Homo erectus en África, en Eurasia y tan lejos como el Oriente. ¿Quién más abandonó África algún tiempo después? Nosotros. Nosotros dejamos África hace unos 200,000 años. Nos regamos por el mundo. Ups. Cuando llegamos a Europa, nos encontramos con Neandertal, otro homínido. Homo neanderthalensis. Muy similar a nosotros, más grande, con hombros anchos, algunos pelirrojos y muy adaptados para sobrevivir en una Europa sometida en la era del hielo. Recuerden de que África, pues África ha sido tropical en los últimos millones de años, pero Europa no. Hace 40,000 años Europa estaba congelada. Buenas partes de Europa estaban congeladas. Y nosotros nos encontramos con Neandertal ahí, hace 30,000 años. Coexistimos con Neandertal por un tiempo. Y opiniones muy razonadas sugieren de que nuestra actitud beligerante hacia la vida, así como todos los demás homínidos, los otros demás miembros de la familia homínide, tenemos jerarquías. Chimpancés tienen jerarquías, gorilas tienen jerarquías, orangutanes tienen jerarquías, bonobos tienen jerarquías distintas porque son sociedades matriarcales, las de los bonobos, y son un poco hippies también. Y los chimpancés le hacen la guerra a sus vecinos, y los humanos, como sabremos, somos expertos en hacernos la guerra. Se estima de que nosotros llevamos a Neandertal a la extinción por competencia de recursos. Imaginen que en una parte solo hay tanta cantidad de cuevas y yo necesito de que mi tribu prospere en una cueva y no tengo ese espacio, pues voy a encontrar la manera de conseguir esa cueva. Sin embargo, Neandertal nos dejó algo muy interesante. En el tiempo que convivimos con Neandertal, nos cruzamos con ellos.
Y no nos cruzamos de encontrarnos en los cotos de cacería ni encontrarnos en el lago. Nos cruzamos de que tuvimos encuentros sexuales con ellos. Hay poblaciones europeas, sobre todo en Francia, en Alemania, en estos lugares a donde Neandertal existió, porque los fósiles de Neandertal que se han encontrado, ha sido posible extraerles ADN. Y al analizar el ADN de las personas, de muchas personas, porque de hecho conozco personas que tienen un 0.5, un 0.1, un 1% de ADN de Neandertal. Mi hermana, por ejemplo, que se hizo esa prueba, porque le venden la prueba ahora manda una muestra de saliva, lo manda al laboratorio, cuesta como $110 la prueba, y le dicen, usted tiene tanto porcentaje de Neandertal. Tenemos Neandertal en nosotros. A mí me pareció impresionante cuando me enteré, y espero sea impresionante para ustedes también. Y hace 200,000 años aparecemos nosotros. Aparecemos nosotros y en 200,000 años nuestra elevada capacidad cerebral nos hizo, por un lado, domesticar al perro, inventar la agricultura, conquistar el planeta, viajar al espacio, poner una bandera en la luna, poner naves espaciales que ya salieron del sistema solar y están viajando el espacio sideral tratando de comunicarse con alguien más. Nuestra cultura avanzó más rápido de lo que la evolución nos permite. Y somos víctimas de nuestro propio éxito, por ejemplo. Vean el caso de la obesidad. Hace 500 años, la obesidad no era un problema. Y no necesariamente porque la gente comía más sano, sino porque los alimentos no eran tan procesados y la adquisición de calorías era más complicada. ¿Sí? Los invito a que un día cuenten las calorías que se comen en 24 horas. Solo un vaso de Coca-Cola tiene como 180, 200 calorías. ¿Cuántas mangos, cuántos bananos? Bueno, un banano son como 1,5. ¿Cuántas frutas, por ejemplo, cuántas moras tienen que comerse para ustedes ajustar 180 calorías? Por eso la obesidad es tan grande, porque nuestras células, en nuestra evolución, nuestros adipocitos, nuestras células que guardan la grasa, fueron evolucionando por 7 millones de años para guardar la grasa como un tesoro riquísimo. Y por eso es de que cuando ustedes empiezan a perder peso, no pierden primero la grasa, pierden primero su músculo, porque el cuerpo está diseñado para proteger esa grasa. Porque esa grasa es tan deliciosa y es porque la grasa es lo que come el cerebro. Y por eso somos víctimas de nuestro propio éxito. Tengan una dieta sana, siéntanse dichosos de ser humanos, siéntanse orgullosos de tener un linaje tan antiguo de 7 millones de años, de un continente tan maravilloso como es África. Si alguna vez tienen la oportunidad de conocer nuestro hogar original, vayan. Este tema deben abordarlo con tacto, porque hay personas muy recalcitrantes al respecto que, pues, el tema no les gusta. Y insisten en que el hombre lo creó Dios. Sin embargo, ustedes pueden hacer justicia. Sí, nos creó Dios, pero no en el sexto día. Nos creó quizás en un sexto día que ha durado 7 millones de años. Así como en el primer día y cuando separó la oscuridad y hizo la luz, fue hace 13.800 millones de años en el Big Bang. Todo está a la interpretación. Sin embargo, la evidencia es la evidencia y los fósiles de nuestros primos
primates, homínidos, existen. Y espero les haya gustado la clase de hoy, la última. Ya vendrán otras sesiones. Y bien, voy a detener esto aquí. Seamos mejores siempre.